Una adolescente gitana llamada Lola desafía las expectativas tradicionales de su comunidad cuando se enamora de Carmen, la prometida de su primo. Carmen, una joven gitana, se prueba su vestido para la pedida de mano. Después coquetea con su novio mientras su madre le recuerda que queda un mes para la pedida. Mientras tanto Lola, cuya madre le pide que asista al culto, prefiere estudiar para sus exámenes. En un cibercafé, busca videos sobre lesbianas, pero se asusta y se va rápidamente. Un día durante una tormenta, tanto Lola como los padres de Carmen deben recoger sus pertenencias en el mercadillo. Es entonces cuando Lola ve a Carmen por primera vez y queda cautivada. Finalmente las dos chicas entablan una conversación. En casa Lola solicita un permiso a su padre para visitar un museo, pero él se niega, argumentando que es mejor que aprenda a ganarse la vida en el mercadillo. Su madre interviene pidiendo que lo reconsidere y resaltando la importancia de la educación. Paco, el padre de Lola, menosprecia la educación formal, instando a Lola a casarse en lugar de asistir al instituto. En el camino al mercadillo, Lola ve a Carmen, esta última la reconoce y la invita a fumar. Las chicas conversan revelando sus aspiraciones. Lola quiere ser profesora y no depender de nadie, mientras que Carmen busca ser peluquera y tiene planes de casarse pronto. Sin embargo, Carmen enfrenta discriminación laboral debido a su origen gitano, mientras que Lola sigue las expectativas de su padre y asiste al culto. Carmen encuentra una revista con imágenes de mujeres mientras hace la cama de su hermano, la contempla brevemente antes de volver a esconderla. Su madre le recuerda que no debe quejarse de las labores del hogar, ya que cuando se case tendrá que hacerlo todo ella misma. Llega el día de la pedida de mano, donde los invitados están vestidos elegantes y bailan. Lola y su familia también asisten porque el novio, Rafa, es sobrino de Flor. El padre de Rafa solicita la mano de Carmen al padre de Carmen, quien acepta, dejando la última decisión en manos de los novios, que también aceptan. Lola y su familia llegan a la fiesta, donde Rafa presenta a su prometida a su tío Paco y a su prima Lola, quienes reconocen haberse conocido previamente. Lola observa cómo Carmen baila y luego la invita a bailar con ella hasta que el novio la releva. Unos días después, Carmen y Lola se reúnen nuevamente. Carmen le pregunta a Lola acerca de Rafa, y Lola admite que solo lo ve en reuniones familiares, pero piensa que es un buen chico. Por su parte, Rafa piensa que Lola es un poco rara. En una mañana, la hermana de Carmen la despierta para mostrarle un corazón con su nombre pintado en la pared de la casa de enfrente. Carmen inicialmente piensa que Rafa lo hizo, pero cuando se reúne nuevamente con Lola para fumar, nota pintura en la mano de Lola y se da cuenta de que fue ella quien lo hizo. Carmen se enfada y le pregunta por qué lo hizo, a lo que Lola responde que solo era una broma. Sin embargo, Carmen no le cree y acepta que Rafa tenía razón en considerarla rara, dejando claro que no quiere que se confunda con ella. Más tarde, una amiga de Lola la visita porque ha estado en cama sin querer salir durante días. La amiga le pregunta si algo le sucedió en el instituto, a lo que Lola responde que no, pero revela su descontento con asistir a clases donde solo le permiten hacer un curso de peluquería. Expresa su frustración por ser mujer y sentirse limitada a roles tradicionales de maternidad y el hogar. Además, confiesa estar triste porque a alguien que le importa le ha dicho que le da asco. Mientras tanto, Carmen discute con Rafa después de verlo con otra chica, pero el conflicto se resuelve cuando Rafa promete abrir su propia peluquería. Luego la madre de Lola la obliga a levantarse para ir al cumpleaños de su primo, donde encuentra a Carmen bailando con su prometido. Carmen se acerca y pregunta si está enojada, intentando que se lleven bien, pero Lola, algo molesta, le responde que ha malinterpretado las cosas. Después, Carmen y Lola se reúnen en la estación tras citarse por WhatsApp. Carmen sorprende a Lola al preguntarle cuándo empezó a identificarse como lesbiana, lo que la hace sentir incómoda. Carmen sigue con el interrogatorio y al descubrir que Lola nunca ha besado a una chica, le pregunta cómo puede estar segura de que le gustan las mujeres. Lola responde cuestionando cómo puede Carmen estar segura de que no le gustan las chicas si nunca ha besado a ninguna. Luego, Lola intenta besar a Carmen, quien inicialmente la rechaza varias veces, pero finalmente acepta. Después de besarla, Carmen confiesa que no sintió nada, a lo que Lola responde que fue un beso horrible y le da otro. Flor se desconcierta al ver que su hija, después de no querer levantarse de la cama, ahora no para de bailar. Más tarde, Lola se reúne nuevamente con Carmen, quien le explica que lo del día anterior fue solo un juego. Lola toma la iniciativa,
Las lleva a un lugar apartado y comienzan a besarse para comprobar si fue solo un juego. Luego, Lola lleva a Carmen a su escondite y le cuenta que tuvo un sueño en el que vivían juntas junto al mar. Continúan besándose y una mujer las ve. Lola escapa del instituto para pasar el día con Carmen. Primero, van al aeropuerto a ver despegar un avión, donde Lola menciona que algún día viajarán juntas en uno de esos. Luego simulan nadar en una piscina vacía y terminan yendo a casa de Lola para comer, donde el padre de Lola expresa su alegría por la amistad entre las dos chicas. Esa noche Carmen y Lola duermen juntas. Sin embargo, Lola se sorprende cuando Carmen deja de responder a sus mensajes, así que visita la casa de Carmen para averiguar lo que sucede. Carmen no le permite hablar con ella, lo que deja a Lola muy triste y provoca ataques de rabia. Después de un tiempo, Lola regresa a la casa de Carmen solo para escribir debajo del corazón que ya la ha olvidado. Carmen decide finalmente terminar su relación con Rafa, quien enfadado le pregunta si hay alguien más en su vida, sin entender por qué lo hace. Ese día, Lola recibe un mensaje y sale de casa para encontrar una pintada que dice, «Yo no puedo olvidarte». Las chicas se reencuentran y Lola le pregunta a Carmen qué van a hacer, a lo que ella responde que van a amarse. Antes de regresar a casa, Carmen le entrega una carta a Lola y le pide que no la lea aún. La madre de Carmen la reprende por no entender por qué terminó su compromiso con Rafa. La hermana menor de Carmen revela que Carmen ha estado diferente desde que sale con Lola, lo que lleva a que los padres de Carmen decidan encerrarla. Mientras tanto, Lola lee la carta de amor escrita por Carmen, donde expresa su deseo de casarse con ella, sin importar que ambas sean chicas. Tras leerla, Lola guarda la carta cuidadosamente en una caja con sus cosas. Carmen escapa y se dirige al centro cultural, donde es recibida por la amiga de Lola. Mientras tanto, Lola descubre que alguien ha sacado sus cosas de la caja y encuentra a su madre leyendo la carta de Carmen. Aunque su madre no sabe leer bien, logra entender algunas frases como «Te quiero, Lola». La madre le pide que le diga que todo eso es mentira porque es un pecado grave y puede traer problemas a la familia. Además, teme que su vecina las haya visto besándose y que su padre las mate a ambas. Como Lola no responde, Flor le muestra la carta a Paco, quien se enfurece y la insulta llamándola cerda, instándola a que diga que todo es mentira. Luego, la lleva al culto para hablar con el pastor, pero como él no está, los atiende su esposa. La esposa del pastor considera la conducta de Lola como aberrante y antinatural, y comienza a realizar un ritual para expulsar el demonio que supuestamente está dentro de Lola. Al no lograrlo, le sugiere a Paco que cerca hay otros pastores especializados en exorcismos y que cuando vuelva, querrá casarse. Lola se refugia detrás de su amiga para evitar que su padre la agreda. La amiga le dice que es solo una niña e intenta calmar a su padre mientras éste la amenaza con cortarle el pelo en ese mismo momento. Flor, tratando de evitar un escándalo frente a las vecinas, le pide a su marido que vayan a casa y a Paqui que se lleve a su hija. Aunque Lola protesta y no quiere irse, Paco expresa que ya no es su hija ni es gitana. Carmen, desde la asociación cultural, escucha todo lo sucedido. Paqui las lleva a un piso lejos de allí, mientras Lola permanece en estado de shock. A medianoche, Carmen despierta a Lola, diciéndole, «Vámonos, mi amor». Toma dinero de la cartera de Paqui y escribe en un sobre gracias. Luego, toman un autobús que las lleva hasta el mar. Carmen queda maravillada al verlo y dice que parece sacado de una película. Lola responde que no, que es incluso mejor. Al final de la película, Carmen y Lola pueden vivir su amor con libertad.